tuvieron que levantarse. Got it, got it. Una disculpa a aquellos que se levantaron temprano. ¿Cuándo fue? ¿El miércoles pasado? ¿O este miércoles, verdad? Antier, ya no sé. Sí, este miércoles. ¿Qué pasó? Pues por ahí no me comuniqué a tiempo y a la hora de los golpes, pues ya estaban ustedes en clase. Estoy bueno ahí con la dificultad. Hasta el miércoles que viene averiguaré si puedo o no ya moverme. Obviamente no del brazo, ahí sí debo estar amolado por un par de meses fácilmente, pero al menos poder salir de mi casa y subirme a un auto, que es más fácil. Estoy listo para arrancar. En la sesión anterior estábamos viendo, ¿cómo le hago para que esta cosa no se vea? Ahí está. Ahí está. Hasta el momento hemos visto dos paridades que les comentaba que, bueno, sobre todo la paridad de interés no cubierta, que es algo que se utiliza en algunos de los modelos que estaremos cubriendo para poder entender la dinámica cambiaria. Y ya hemos también documentado, bueno, hemos también revisado por qué es importante entender la dinámica cambiaria y cómo tratar de entenderla. Por cierto, hay una tarea pendiente. Ahorita no tengo a la mano una lista, entonces esa tarea seguirá estando pendiente para la siguiente sesión. Así que guárdenla y quizá les encargue yo una nueva tarea, así que tendremos dos nuevas tareas que revisar en una sesión más adelante. Correcto. Entonces les comentaba, al momento llevamos dos paridades revisadas. Una es la paridad de interés eh, cubierta y la otra es la no cubierta. ¿Estoy correcto? Ya revisamos la cubierta y la no cubierta. Bueno, si mal no recuerdo. Y el día de hoy vamos a revisar otra que se conoce como la paridad del poder de compra. Que les decía yo previamente que paridad del poder de compra se refiere a igualdad. Paridad es igualdad. El poder de compra se refiere a que tú puedes comprar con un peso un producto que está fuera del país, si pensamos en Estados Unidos, que te costaría igual, ya que lo expresas en pesos en la misma cantidad. Un precio en dólares lo conviertes a pesos con el tipo de cambio y ese precio en pesos te debe resultar igual al precio en pesos para el mismo bien de este lado. Y vamos a discutir entonces de qué se refiere esto. Existe una versión de la paridad del poder de compra que se le conoce como la paridad del poder de compra en su versión absoluta. Yo voy a tener un precio doméstico que es igual a E, que es el tipo de cambio, por el precio externo. Precio doméstico es un precio en pesos para... Imagínense ustedes que P es un índice de precios. Y P estrella es también un índice de precios. Entonces, E son los pesos que debo sacrificar para obtener un dólar. Esta se le conoce como la paridad del poder de compra absoluta. Uno pensaría, bueno, en primer lugar, esta cuestión que tenemos aquí en realidad es algo que empíricamente es válido, ¿verdad? Y quizá ustedes me pueden decir, existen diferentes razones por las cuales esta puede ser o no válida. Pues yo les preguntaría a algunos de ustedes si tendrían es, alguna razón para pensar, o razones para pensar que dicha igualdad, dicha paridad pudiera no cumplirse. Que me puedan decir, ¿estarían ustedes de acuerdo en que esta paridad del poder de compra en su versión absoluta se cumple?
o bien hay factores que impiden que esta paridad del poder de compra efectivamente podamos observarla en la práctica. ¿Qué opinan? Con confianza. Profe, Sí, aquí entran los aranceles. puede ser. Una razón pueden ser aranceles. De hecho, adelante vamos a considerar el tema de los aranceles. Es una posibilidad correctamente en nuestro contexto. ¿Qué otro factor pudiera impedir que esta paridad se cumpla? Algo más. Profe, no es donde ahí entra el arbitraje. Ok, vamos a suponer que efectivamente el arbitraje no es un factor. Puede ser que, o sea, quizá lo que tú quieres decir, en cierta manera, tendría que estar relacionados con costos de llevar a cabo o pensar que la relación no se cumple por una serie de costos de transacción para poder llevar un bien con las mismas características de un país a otro. Eso lo podemos considerar también. ¿Algo más? Hay algo muy evidente que ustedes pudieran destacar de la pura relación que tenemos ahí. Ni siquiera es pensarle por fuera, así directamente en lo que ustedes están observando. Tomen el tipo de cambio que ustedes sean. El tipo de cambio no va a ser una preocupación. Piensen ustedes que el tipo de cambio no es una preocupación. ¿Qué pensarían así directamente al ver este planteamiento que les estoy señalando aquí? ¿Qué ven ustedes si tengo yo, vamos a dejar fuera el tipo de cambio, supongamos que el tipo de cambio es igual a 1? ¿Con qué se quedan? Obviamente, con confianza, no importa que sea tan evidente, o opinen, díganlo. Pues ¿con qué nos quedamos? Con una igualdad Entre precios domésticos, ¿verdad? y Y precios, extranjero. y precios estrellita, los precios del exterior. Bien, cuando hablamos de esta paridad de poder de compra en su versión absoluta, normalmente pensamos en que estamos hablando de un índice de precios. Y detrás de un índice de precios, sobre de este lado, pues, estamos pensando en un PI y en un PI estrella, ¿verdad? Hay muchos PIs, muchos precios en casa del mismo bien y precios afuera de un bien y afuera de un bien y, ¿verdad? Este, ok. Y con estos, y así te puedes ir para una serie de bienes, ¿no? Que es con lo que construyes índices de precios. Ahora, yo les pregunto lo siguiente. En la construcción de un índice de precios en México y Estados Unidos, por ejemplo, ¿qué difiere? Algo que está detrás de esos índices de precios. Que haya algo que haga que estos difieran? Sí, no, ¿por qué? Pues dependiendo de los bienes podría, Así es. ¿Qué tiene que ver con los bienes? o Adelante, Mauricio. Bueno, mientras se le restablece la comunicación a Mauricio, ¿alguien quiere barato que apoyar? el otro, aún y con A el tipo ver, de cambio. perdón.
Bien, es algo relativamente sencillo, entre comillas, entre comillas sencillo, pero que a veces no resulta evidente. Yo les pregunto a ustedes, en la construcción de un índice de precios en México, ¿se tienen los mismos bienes que se utilizan en la construcción de un índice de precios de Estados Unidos? Estamos hablando de índices de precios. ¿Cómo lo ven? Yo creo que no, porque el consumidor representativo no ha de ser igual en ambos países. Exactamente. Las canastas de bienes entre en la construcción del índice de precios, digamos, al consumidor en México y el índice de precios al consumidor de Estados Unidos, pues difieren, ¿verdad? Su consumo, por ejemplo, de energía puede superar al nuestro, su consumo de, de carne, ¿verdad? Puede ser superior al nuestro. Su consumo de tortilla puede ser inferior al nuestro. Entonces, la construcción, nuestro consumo de chile verde puede ser diferente al de ellos. Es más, el chile serrano ni siquiera pudiera estar en su índice de precios porque es prácticamente insignificante en el consumo de los estadounidenses. Las ponderaciones que se le dan de este lado al consumo de energía pueden ser diferentes. Igualmente, por ejemplo, en la renta de la vivienda. A lo mejor aquí pesa más que en Estados Unidos, porque allá la mayor parte de la gente tiene su propia vivienda, hay más competencia y los precios pudieron diferir, o bien, ¿verdad? Simplemente no hay tanto peso por el hecho de que ya tienen más vivienda propia. Muy bien. Entonces, existen múltiples razones por las cuales la paridad del poder de compra en su versión absoluta, no se da de entrada. Quienes han intentado hacer esto, que han utilizado índices de precios de manera directa entre un país y otro, vean ustedes para el caso de México, se van a dar cuenta que esto no se cumple. Van a encontrar diferencias. Bueno, ¿cuál es una alternativa? Sobre todo para los economistas que siempre estamos buscando identificar que se cumplan relaciones de arbitraje. Uno pensaría, pues esta es una relación de arbitraje. Sí, el problema es que aquí, como ya alguien de ustedes mencionó, bueno, hay costos de realizar los movimientos de un país hacia otro, hay problemas con la canasta de bienes que se incorporan en un índice de precios y en otro, no solo, y así como en las mismas ponderaciones. Bueno, te dirá un economista, bueno, pues está bien, vamos a avanzar y pensemos que no se cumple en su versión absoluta, pero supongamos esto, hagamos un pequeño ajuste. Utilicemos 1 menos alfa por P estrella, donde alfa es un factor que refleja costos de transacción, por ejemplo. No es un 2, ¿ok? Son costos de llevar a cabo transacciones. Entonces, lo que se ha visto es que aun cuando haces este pequeño ajuste, la paridad del poder de compra en su versión absoluta ajustada tampoco se da. Bueno, entonces, ¿hacia dónde nos dirigimos? Ok, ¿qué tal si hacemos esto? Obtengamos cambios porcentuales. A lo mejor si hablamos de inflaciones, mejor las cosas cambian, ¿verdad? ¿Cuál es el cambio? ¿Cuál es el cambio el cambio absoluto de una constante? Esta que está aquí se va, ¿verdad? O sea, podemos utilizar el 1 menos alfa o el alfa. Bueno, en realidad algunos utilizan el alfa. Pueden utilizar ustedes esta relación, obtenerle cambios porcentuales y con qué se quedan de ambos lados. Pues nos quedamos con una versión
del poder de compra en su versión relativa, una versión de la paridad del poder de compra en su versión, le llamamos así relativa, donde la inflación en casa es igual a la inflación en el extranjero. Uno pensaría, bueno, si ya hablamos más bien de correlaciones entre tasas de inflación entre un país y otro, es más probable que se dé. Ya no tanto en su versión absoluta, pero sí que observemos una serie de cambios ya cuando vemos inflaciones, pues que estas inflaciones tiendan a cumplirse, tiendan a ser muy semejantes. Entonces, posiblemente deberíamos observar que la paridad del poder de compra en su versión en su versión relativa, que es así como se le conoce a esto que tenemos ahorita enfrente, pudiera efectivamente cumplirse. ¿Y qué creen? Quienes han hecho pruebas para tratar de someter esta igualdad en inflaciones, para observar si la inflación en casa coincide con la inflación externa. ¿Qué han encontrado? ¿Qué creen ustedes con lo que se han topado? Pues dirán ustedes, bueno, profe, pues yo nunca lo he hecho. Sí, correcto. Pues efectivamente, resulta que cuando ustedes se quedan con la versión relativa de la paridad del poder de compra, los estudios que se han hecho tampoco observan esta relación. Bueno, no se observa cuando estamos hablando, luego salen otros economistas que nos dicen, ok, la paridad del poder de compra se cumple, pero solo en el largo plazo. Le voy a poner una barrita aquí arriba para distinguirla de la de arriba. Son ambas inflaciones, pero una lleva una barrita y otra lleva. ¿Qué quiere decir esto de que solo se cumple? Fíjense ustedes, la que está aquí, esa que está ahí, la que estoy señalando con la flechita, es una versión de la paridad del poder de compra en su versión relativa de corto plazo, ¿verdad? Que esta paridad se cumple en tiempo T. En cambio, cuando yo veo esta paridad, lo voy a hacer más claro, ¿ok? A ver si lo puedo borrar. Voy a hacer un poquito. Voy a borrar. Ya borré ambas, ¿eh? Pero dicen los economistas, bueno, si la paridad del poder de compra en su versión relativa, que es algo que pudiera tener una mayor probabilidad de cumplirse, resulta que no la observamos en el corto plazo, ¿qué tal si la revisamos para el largo plazo? Es decir, yo voy a estar buscando P, que es de largo plazo, revisar si efectivamente se cumple, si las inflaciones en el país, en nuestro país, si empezamos a observar esas inflaciones en el largo plazo de este país, estas inflaciones deberían coincidir con las inflaciones en el extranjero. ¿Ustedes creen que entonces algunos dicen en el largo plazo que hay una convergencia de inflaciones entre países, en las tasas de inflación entre países? ¿Qué quiero decir con convergencia en el largo plazo? Ustedes por ahí quizá ya han visto el concepto de convergencia. ¿A qué me estaría yo refiriendo o a qué se estarían refiriendo aquellos que hablan de que la paridad del poder de compra se cumple en el largo plazo, en su versión relativa?
Bueno, que si empezamos a comparar inflaciones a lo largo del tiempo, eventualmente observaremos que a lo largo del tiempo, ¿verdad? Que estas tienden a acercarse. Y puede ser que ese acercamiento, el estrechamiento de esa diferencia, sea tal que hasta que resulte estadísticamente significativa esa diferencia. Algunos economistas han dado, han mostrado evidencia en este sentido, principalmente para economías desarrolladas. Efectivamente, la economía de Estados Unidos y la economía de el Reino Unido han tenido diferencias en algunos momentos, pero eventualmente esas diferencias tienden a reducirse de tal suerte que son más adelante prácticamente insignificantes. Lo mismo puede ser con la inflación de la zona del euro en su conjunto, ¿verdad? O con la inflación de Alemania. De repente hay choques, nos dicen los proponentes de esta versión de la paridad del poder de compra que se cumple solo en el largo plazo. De repente hay choques que provocan que esta diferencia resulte estadísticamente distinta de cero. Pero si seguimos observándolo en el tiempo, entonces esa diferencia no resulta estadísticamente significativa a medida que lo observamos, ¿no? Hay diferentes formas de hacerlo. Normalmente se hace con un análisis de cointegración. ¿Ustedes han escuchado el concepto de cointegración en sus clases de econometría? Con confianza, ¿sí o no? ¿Sí? Sí la han escuchado. Ok. Entonces la cointegración básicamente te dice que existe una relación de largo plazo entre las variables. Ustedes se acordarán que encuentran una relación de largo plazo y después encuentran otras. Encuentran los vectores que hacen que esa relación se cumpla en el largo plazo. Justamente, si la paridad del poder de compra relativa se cumple entre un grupo de países, lo que deberíamos observar es que estas series están cointegradas, tienden a moverse en el mismo sentido. Su relación de largo plazo, que existe, mejor dicho, una relación de largo plazo entre ellas. Ok, perfecto. Al final de cuentas, se defiende que de una u otra manera la paridad del poder de compra tiende a cumplirse. Y esto es relevante para nosotros porque algunos de los modelos que empezaremos a revisar que tienen que ver con la dinámica cambiaria se apoyan precisamente en el cumplimiento de estas paridades, o principalmente de la paridad del poder de compra en su versión relativa. Eso es lo que vamos a tratar mejor dicho, este supuesto, este que tenemos aquí, se va a estar imponiendo, ¿no? En algún momento. Pero también vamos a suponer que en algunos modelos que esta se cumple. Va a ser interesante ver. Ok, perdón, aquí vamos a hacer esto. Ustedes, aquí se me escapó esto. Borrador. Supuse que el tipo de cambio era igual a 1. Pero fíjense lo siguiente. Aquí se me escapó. Voy a empezar con esto. P, ups. Habíamos dicho P en casa es igual a E por P estrella. Y luego se me escapó porque empecé a hablar que era a una constante igual a 1.
Pero ¿qué pasa si E precisamente no es constante? Entonces yo obtengo sus cambios porcentuales. Entonces lo que voy a tener yo es esto. Esta es, y luego, ups, entonces tengo yo. No puedo escribir. Un segundo. Es que estoy utilizando este lápiz. Ay, pues ahí está pasando aquí. Están viendo mi pantalla, ¿verdad? Estoy utilizando lápiz. Pues que, pero por alguna razón hay algo que no he hecho correctamente y me impide volver a escribir. Entonces empecemos. Oh, que la frega. En teoría aquí debería estar siendo capaz de rayar. Ahí está. Bien, entonces les decía, precios en casa son iguales a E por precios en el extranjero. Y después se dice, vamos a suponer que E era igual a 1 y lo supuse constante. Ok, pero ¿qué pasa si E no es constante? Y le saco esta situación, por cierto, en estas condiciones, aun cuando E no es constante, cuando el tipo de cambio no es constante, esto sigue llamándosele la versión absoluta. Resulta que la evidencia muestra que la paridad del poder de compra en su versión absoluta tampoco se cumple. Si me voy después a su versión relativa, noten con qué me quedo. P es igual a E más P estrella. ¿Qué es E? La tasa de depreciación de la moneda local con respecto de la moneda extranjera. Bien, la evidencia me dice que esta tampoco se cumple. Surge, sin embargo, un reacomodo interesante de datos de inflación aquí. Digo, del reacomodo de esta paridad. Fíjense ustedes a qué es igual esta paridad del poder de compra en su versión relativa. ¿Qué nos sugiere? Que la tasa de depreciación o apreciación de la moneda local con respecto a la moneda extranjera viene dada por el diferencial de inflación. Entonces, una manera de someter a prueba, y que es lo que han hecho los economistas, es determinar si la tasa de depreciación en casa es igual o difiere del diferencial de inflaciones en el extranjero. Profe, no podemos ver lo que está escribiendo. Búsquela.
Pero a la llamada le quedan como 3 minutos. Ok, si quieren reactivamos. Me pueden enviar. Qué raro que no puedo compartir. Ahí lo pueden ver. Es que se ve la pantalla, pero no se ve exactamente qué está escribiendo. Se ve como un pedazo del Word. Ahí, nada. No, sigue igual. A lo mejor ya con la otra llamada. No me extraño. Ok, pues si quieren, cerremos esta sesión. Me salgo de esta sesión y iniciamos con la otra. Sí, doctor, ahorita le mando el siguiente vínculo por email. Ok, bien, aquí tengo a ver si, mira, vamos a ver si esto funciona para el siguiente. Ok, desconecto.